Esta historia no me pertenece. Créditos a Oscar Xperia 5991, dejaré el link de su perfil de Wattpad, en la descripción del video. La elección correcta, capítulo 18 Dualidad. Academia o campo de pruebas. All Might. ¿Qué significa esto? Claramente molesto por esa noticia, Nezu. ¿A qué te refieres All Might? Haciéndose el desentendido y no hace falta que eleves el tono de tu voz, todos te oímos perfectamente, All Might. Apretando sus piños ligeramente no quiera cambiar de tema, sabe muy bien de lo que estoy hablando viendo a todos sus compañeros maestros. Una cosa es que los estudiantes peleen contra uno de nosotros, pero que Izu, tosiendo ligeramente quiero decir, el joven Midoriya se enfrente a todos nosotros es demasiado, Nezu. Te equivocas en algo All Might, sonriendo falsamente tú no participarás en este examen, All Might. ¿Qué? Confundido y molesto ¿por qué no me lo dijo siquiera antes? Nezu. Lo iba a hacer, pero nunca vienes a nuestras reuniones, cruzándose de patas y te equivocas en algo. El joven Midoriya ha demostrado una gran fuerza últimamente, además las explosiones del joven Bakugou son muy destructivas. Viéndolo fijamente con un semblante serio en lo que a mí respecta es un examen justo, All Might. Pero, apretando aún más sus puños maldición, solo me bastó un pequeño descuido para que el director comenzara algo viendo a Izuku de reojo. Esto no me gusta para nada, tengo un muy mal presentimiento. El ambiente se tensó, nadie decía nada, los alumnos solo podían observar como el símbolo de la paz presente tenía una discusión con el director de la academia. Los segundos parecieron eternos, pero en eso su maestro titular tomó la palabra. Aizawa. Comenzaremos con el examen. No me puedo ir a dormir. Tratando de aligerar el ambiente con éxito, Nezu. Suspirando ligeramente Aizawa tiene razón viendo a All Might. En cuanto a ti All Might, volviendo a tener aquella sonrisa falsa, puedes acompañar a los estudiantes en la sala de observación y hablarles sobre lo que sus demás compañeros hacen bien o mal queriendo dar un ligero golpe bajo, así podrás hacer el trabajo por el que te pago y ser un maestro para todos. Kaminari. Susurrándole a su amigo, ¿es idea mía o esto parece serio? Kirishima. Lo es, también susurrando, sabía que en el mundo de los héroes profesionales hay mucha competencia, pero pensé que dentro de esta academia todos eran compañeros de trabajo y se llevaban bien. Izuku. Maestro, algo preocupado por All Might, Aizawa. Todos escuchen tomando nuevamente la palabra. Para acabar con esto ahora mismo comenzaremos el examen práctico. Recuerden que es posible reprobar este examen también, así que si no quieren clases extras esfuércense, los estudiantes. ¿Sí? Aizawa. Ahora anunciaré las respectivas parejas y contra quién se enfrentarán, así que presten atención. Haciendo que todos le presten atención. Las parejas fueron escogidas según varios factores, estilo de combate, notas, relaciones entre otras variantes. Viendo sutilmente al director o al menos casi todos fue así. Por ejemplo una pareja serán entre Todoroki y Yaoyorozu haciendo que ambas se miren para luego sonreír, cosa que molestó a Aizawa su oponente. Seré yo sacando una pequeña tableta. Aquí verán las demás parejas, el orden de su combate y contra quien pelearán mostrándoles a sus alumnos la lista. Primer combate. Sato y Kirishima vs Cementos. Segundo combate. Asui y Tokoyami vs Ectoplasm. Tercer combate. Iida y Ojiro vs Power Loader. Cuarto combate. Uraraka y Aoyama vs 13. Quinto combate. Asido y Kaminari vs Nezu. Sexto combate. Hiro y Koda vs Present Mic. Séptimo combate. Shoji y Arakure vs Snipe. Octavo combate. Zero y Mineta vs Midnight. Noveno combate. Todoroki y Yaoyorozu vs Aizawa. Décimo combate. Midoriya y Bakugou vs todos. Momo. Aizawa Sensei alzando la mano para pasar el examen. ¿Tendremos que vencer a nuestro oponente? Aquella pregunta de Momo fue dicha con algo de nerviosismo en su voz. No es que no confiara en sus habilidades o las de su compañera, pero era que su oponente y el de todos eran profesionales entrenados con varios años de experiencia. Y si bien estaba nerviosa por su examen, por quien más se preocupaba era por Izuku, puesto que tendría que trabajar en equipo con la persona que hizo de su vida un infierno por más de una década, además de pelear contra todos los maestros al mismo tiempo. Aquello era injusto, todos lo sabían, pero no tuvieron el valor de contradecirle al director. Si tan solo lo hubieran hecho. Nezu. Tomando la palabra. El tiempo límite es de 30 minutos, su objetivo es ponerle estas esposas a su oponente. Mostrándolas no es necesario que venzan su batalla, con solo ponérselas ya aprobarán de inmediato. Explicando con detalle la otra forma de pasar el examen es que alguno de los dos estudiantes consiga salir del área designada. Viendo a todos fijamente, originalmente pensamos en darles algo de ventaja usando pesas especiales, pero en vista de que algunos tuvieron avances recientes haciendo que todos recuerden la batalla en la isla
isla se decidió que no la usaremos subiéndose en el hombro de Sniper. Tendrán que elegir qué hacer, piensen en una estrategia y véanos como villanos, dándole una pequeña señal al maestro. Eso sería todo, los esperaremos en la respectiva área, alejándose del lugar junto con todos, dejando a los alumnos y a All Might atrás. All Might. Resignados, síganme por aquí jóvenes. Comenzado a caminar siendo seguidos por todos, Izuku, adelantándose un poco para caminar al lado de All Might y susurrar, maestro, ¿está todo bien? All Might. Si no te preocupes, solo que eso fue una sorpresa para mí, mintiendo. Escucha Izuku, debes tener cuidado, tú eres fuerte, pero ellos tienen años de experiencia, Izuku. Lo sé, llevando su mano al mentón, conozco el ki de algunos de ellos y creo tener una idea de cómo combatirlo, dejándose llevar por sus pensamientos. Aún así, agradezco ser el último combate, así podré ver qué hacen el ki de los demás maestros, y tendré tiempo para pensar y griega. Comenzando a hablar algo rápido, All Might, viendo a su sucesor solo pudiendo tener una ligera sonrisa. En verdad que tú nunca cambias, jaja, llegando a la sala de observación junto a sus demás alumnos. Aún así, no sé por qué tengo este mal presentimientos. Sala de observación. Recovery Girl. Finalmente llegan sentada al frente de una gran pantalla. All Might. Recovery. Sorprendido, ¿qué haces aquí? Recovery Girl. ¿Qué no es obvio? Viendo a los alumnos van a enfrentarse contra sus maestros, estoy aquí por si algún alumno se lastima. Viendo fijamente a Izuku, sobre todo tu niño, señalándolo con su bastón. Izuku. Yo. Señalándose, ¿por qué sobre todo yo? Recovery Girl. ¿Y todavía preguntas? Suspirando con algo de cansancio, últimamente te la pasas más tiempo en una camilla que en tu propia cama, estoy comenzando a preocuparme que te tenga que atender más seguido. Izuku, recordando cómo desde su lucha contra Stein, ha visitado mucho las clínicas. Lo siento, Shouko. Izuku llamando su atención, ¿vas a ver los combates o pensarás en alguna estrategia? Izuku, me gustaría ver los combates. Sonriendo, además dudo que mi compañero quiera siquiera hablar conmigo. Shouko, tienes razón, en ese caso abrazándolo del brazo, veamos los combates juntos. Sonriendo dulcemente, Izuku, correspondiendo esa sonrisa, claro, vamos. Antes de poder decir algo más, otra persona lo abraza de su otro brazo. Momo, yo también quiero ver los combates contigo, presionando sus pechos contra el brazo de Izuku, acción que fue imitada por Shouko. Izuku, ese sí, sonrojándose. Vamos, Recovery Girl. Viendo eso junto a All Might, comenzado a susurrar, ¿aún no se lo dices? All Might. No, Recovery Girl. ¿Y qué estás esperando? Mirándolo de mala gana, sabes muy bien que la época en la que era común ver ese tipo de situaciones ya acabó hace mucho. Además, si él tiene esa misión, lo llevará a separarse de toda esa vida, poniéndose algo triste, tal como pasó contigo, All Might. Lo sé perfectamente, con un tono algo más apagado, pero él ha sufrido por tanto tiempo, nunca tuvo amigos y muchos menos experimentó la vida de un chico normal. Suspirando ligeramente, hablaré con él después de los exámenes, Recovery Girl. Eso espero, poniéndose algo triste al ver a Izuku y las chicas, cuanto antes lo sepa será menos doloroso para él. Con esas palabras fue como ambos adultos finalizaron su conversación. La alarma se escuchó y por la pantalla llegó el aviso que pasara el primer equipo del día de hoy. Sato y Kirishima se levantaron de sus asientos y con gran decisión se fueron a enfrentar a su oponente, no sin antes Uraraka le deseara buena suerte a este último, acción que solo lo hizo sonreír y decir, si me apoyas desde aquí no puedo perder. Uraraka ante eso se sonrojó y no ayudaba que Mina en ese instante la empezara a molestar, mientras que Hiro solo veía eso con algo de dolor en su corazón. Aún así, lo dejó pasar y decidido concentrarse en la pantalla, no sin antes también animar a Kirishima en silencio. El primer combate comenzó, tanto Kirishima como Sato apostaron por la lentitud de Cementos, pensaron que si corrían muy rápido y destruían los muros de concreto llegarían hasta él. Aquello obviamente fue un error, ambos alumnos se lanzaron al mismo tiempo, destruyendo muro tras muro. La fuerza bruta no pudo hacer nada contra la mayor resistencia del profesional, el cual se vio muy superior a los alumnos, puesto que una vez se quedaron estos sin energías los capturó e inmovilizó completamente, todo sin siquiera moverse de su posición. Uraraka, Kirishima-kun, desanimada, Hiro, tonto sintiéndose del imaginando lo frustrado que puede estar, Izuku, hablando como Momo y Shouko. Ellos tomaron una mala decisión, analizando la pelea que acabo de ver. Cementos Sensei tiene mucha más resistencia que ellos dos, además que cuenta con todo el materia que quiera en esta área. Momo, ¿se te ocurre alguna forma de pelear con él? Izuku,
Pensando por unos segundos, lo mejor que se me ocurre es rodearlo y atacar sus puntos ciegos. Aún así, tendré que tener cuidado. No sé qué tanto control y dominio tenga sobre áreas más grandes. También podría usar flotar para escapar de su alcance, y con los látigos negros podré atacarlo desde varios ángulos. Recover Eagle. Tu alumno en verdad a veces da miedo por la forma en que puede analizar los quirks de los demás nada más verlos, susurrando, All Might. Sonriendo con orgullo, una vez fueron liberados Kirishima y Sato llegaron a la sala de observación donde lo primero que hizo fue disculparse con Uraraka por desperdiciar su apoyo en él. Ante eso ella solo sonrió, y pese a estar avergonzada ella le dijo nunca lo desperdiciaré contigo. Aquello hizo que por primera vez Kirishima se sonrojara, y cuando Uraraka se dio cuenta de lo que dijo se avergonzó tanto que inconscientemente activó su Kirk en ella misma comenzado a flotar en la habitación. La alarma sonó y con ellos el segundo grupo pasó a su examen. Tanto como Tsuyu y Tokoyami fueron con seriedad a su prueba. Ellos vieron en primera mano cómo los maestros los superaban tanto en fuerza, estrategia y experiencia. Por tal motivo ellos idearían una estrategia. Una vez comenzó el examen, Ectoplasm rápidamente creó muchos clones suyos, los cuales atacaron de inmediato a Tokoyami con la intención de distraerlo para rodearlo con más de sus clones, pero gracias a Dark Shadow pudieron abrirse paso gracias a su fuerza física y a la agilidad de Tsuyu. Pero cuando estaba a punto de llegar a la salida, se toparon con una última muralla, la cual era un clon gigante de su maestro. Aquella criatura los había aprisionado en su cuerpo, impidiendo sus movimientos. Parecía que sería su derrota, pero ni Tokoyami ni Dark Shadow se había rendido todavía. Es por eso que la sombra se lanzó a atacar al maestro con todo lo que tenía. Desgraciadamente no era suficiente. La gran iluminación del lugar aunado a la gran experiencia en combate cuerpo a cuerpo del maestro le daba la completa ventaja. Tsuyu por su parte llamó la atención de su compañero, diciendo que tenía un plan. Pese a ser asqueroso de ver, era lo único que tenían. Ella antes de comenzar se había tragado las esposas y ahora era el momento de usarlas. Es por eso que, comprendiendo lo que pasaba, llamó a su Kirk a su lado nuevamente, tapando a su compañera de la vista del maestro, momento en el cual ella aprovechó para vomitar las esposas. Con las esposas en sus manos ocultas a la vista de todos, Dark Shadow se lanzó una última vez, lanzando un poderoso puño, siendo recibido por una poderosa patada del maestro. El choque de ambos dio como ganador al maestro, pero aquello fue su derrota, puesto que fue en ese mismo momento que la sombra logró ponerle las esposas a uno de sus tobillos. La alarma sonó dando como ganadores a los estudiantes. Izuku. Ya veo concentrado el Kirk de Ectoplasm. Es realmente increíble poder crear varios clones y controlarlos al mismo tiempo, además de poder crear una versión gigante de sí mismo. Shouko. ¿Tendrás problemas contra él? Izuku. No lo sé, no parecieran que sintieran dolor y solo desaparecieron cuando sufrieron mucho daño viendo la pantalla fijamente. Supongo que la mejor manera de acabar rápido con ellos antes que me rodeen sería incapacitar al original. Uno por uno Izuku se la pasó mirando los combates de todos sus compañeros y maestros para tener una mejor estrategia. El tercer combate dio inicio, y Ida de inmediato se lanzó a gran velocidad para cruzar la salida, pero el héroe Power Loader había excavado muchos pozos por toda el área, haciendo imposible para él poder correr a su máxima velocidad sin caer en uno de estos. Ida quería ganar, necesitaba ganar, ya había perdido muchas veces y el honor que aún le quedaba a su familia no podía caer más bajo. Es por eso que, tragándose su propio orgullo, ideó un plan rápido con Ojiro, el cual, pese a aún recordar con amargura cómo atacó por la espalda a Izuku cuando su combate ya había terminado en el festival deportivo, lo escuchó, y pese a que le desagradaba estar de acuerdo con alguien sin honor como él, tuvo que reconocer que era una buena idea. Ida sabía que él no podría ganar esto solo, así que le ordenó a su compañero que se subiera encima suyo. Una vez hecho eso, Ida aceleró al máximo, usando su Recipro Burst corrió a su máxima velocidad solo para ver cómo un nuevo pozo se abría delante de ambos. Parecía que caerían y eso sería su final, pero no fue así. Ojiro siguió el siguiente paso del plan de Ida y enredó su cola en una de sus piernas, y aprovechando el impulso de esta fue mandado a volar, atravesando todo el campo, logrando evitar cada trampa del maestro y pasando la meta, consiguiendo así la victoria. Izuku, pese a su actitud, decidió trabajar en equipo, así sea momentáneamente, pero lo hizo viendo de reojo a Bakugou. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo, esa será mucho más fácil. Bakugou, notando la mirada de Izuku, devolviéndosela, pero de una manera muy agresiva. Izuku,
Imposible dejando de verlo con resignación. Es como mi mamá y Toshinori me dijeron, aquel amigo que tuve hasta los 4 años nunca existió, Bakugou nunca fue y nunca será mi amigo. El cuarto combate comenzó, esta vez fue el turno de Kirishima, de animar a Uraraka al recordar aquellas palabras que se dijeron antes. Se sonrojó y salió rápido de la sala de observación junto a su compañero Aoyama, el cual no hacía más que mirarla fijamente. Una vez comenzó su combate contra la heroína 13, ambos alumnos fueron puestos sobre las cuerdas debido a que la heroína profesional sin ninguna contemplación activó su Kirk intentando absorberlos, solo evitando tal cosa al sostenerse fuertemente de unas barandas de metal. Aoyama intentó lanzar su rayo de luz, pero fue fácilmente absorbido. En palabras de la heroína, su Kirk absorbe todo lo que está delante suyo y lo desintegra a nivel molecular. Definitivamente aquel poder era uno muy peligroso. Uraraka pensó y pensó en qué hacer, pensando en qué haría Izuku, qué estrategia podría usar para salir vencedor como ha hecho tantas veces delante de todo el mundo. Después llegó la imagen de Kirishima, su sonrisa y la forma en que este la animó pese a que se le notaba que aún estaba deprimido por perder su prueba. Aoyama. Oye. Llamando la atención de su compañera mientras aún se sujetaban. ¿Te puedo hacer una pregunta? Uraraka. No es momento para esto. Exclamó con algo de enojo. Ahora mismo estoy. Aoyama, ¿estabas pensando en él, verdad? Los ojos de Uraraka se abrieron de golpe. ¿Él te gusta? Uraraka, su rostro se puso tan rojo como un tomate tapando su cara, pero a consecuencia de soltarlas la baranda comenzando a ser absorbida a 13. Viendo su alumna era arrastrada. Maldición. Gritó con fuerza mientras desactivaba su Kirk antes que ocurriera una tragedia. Uraraka, llegando al frente de la profesional con el impulso. Este es el momento. Esto es lo que aprendí con Grunead. Inmovilizando uno de los brazos de la reina y tirándola al suelo. 13. ¿Qué? Confundida intentando usar su otro brazo para quitarse a Uraraka, pero Aoyama llega y la detiene. Uraraka, ahora. Tomando las esposas y poniéndoselas a la heroína profesional haciendo que la alarma sonara. Ganamos. 13. Bien hecho, jóvenes. Levantándose del suelo, cumplieron la condición de victoria viendo a Uraraka, pero debes tener cuidado. Yo me detuve por ser una heroína, pero no pienses que un villano se tentara en detener su ataque. Uraraka. ¿Sí? Quitándole las esposas. Muchas gracias. Sintiéndose feliz por las palabras de una de sus heroínas favoritas. 13. Si ya lo tendrás en cuenta, me retiro. Alejándose del lugar. Aoyama. Bien hecho, compañera. Uraraka. Eso fue muy grosero. Exclamó con algo de enojo. Decir esas cosas en un momento así, Aoyama. ¿Pero funcionó o no? Sonriendo. Así que alguien te gusta, Uraraka. Yo no pensaba en Kirishima-ku. Se sonrojó, Aoyama. ¿Y yo cuando nombre a alguien en específico? Uraraka, avergonzándose de tal manera que su cara había vuelto a ponerse roja. Uraraka y Aoyama llegaron poco después a la sala con sus demás compañeros. Afortunadamente para la joven chica, los micrófonos que había en aquella zona fueron absorbidos por el Kirk de 13, por lo que nadie escuchó su conversación con Aoyama. Aún así, eso no evitó que nada vio a Kirishima. Se sonrojó de la misma manera, haciendo sonreír a Mina por imaginar lo que pasaba y hacer que Hiro apartara la mirada. Inmediatamente la alarma sonó, dando señal para que comenzara el quinto combate. Aquello ganó genuinamente la atención de Izuku, puesto que era el combate donde pelearía el director. Lamentablemente, ni bien había comenzado el examen, tanto Ashido como Kaminari tuvieron que correr debido a que el director, usando diferentes máquinas a control remoto, los atacaba a distancia, cortando su paso, provocando diversas explosiones o incluyó llegando al punto de lanzarles varias villas de metal encima suyo. La criatura se posaba cómodamente desde lo alto de una grúa, observando con una sonrisa en su rostro como los estudiantes intentaban inútilmente de llegar a la salida, pero este calculaba rápidamente cada posible ruta que usarían, tapándoselas de inmediato. Él nunca lo reconocerá, pero ese momento lo regocijaba mucho. Sus recuerdos de cómo unos humanos experimentaron con él nada más demostró tener un Kirk fue lo que lo llevó a tener un desprecio por estos y estar en una situación similar, pero siendo ahora los estudiantes quienes parecían unas ratas recorriendo un laberinto, hizo que prolongara la agonía de ambos alumnos hasta que el tiempo se acabó y con ello habían perdido la prueba. Izuku, Kaminari, Ashido, sintiéndose algo apenado por ambos, no pudieron hacer nada en contra del director. Los tuvo huyendo en todo momento, dando vueltas en círculos, aun cuando tuvo varios momentos para acabar con todo. Viendo fijamente la pantalla parecía como si lo disfrutara, apretando ligeramente sus puños. Momo. Deben estar frustrados con una mirada algo triste. ¿Este es el nivel de un profesional?
Poniéndose algo nerviosa, solo espero poder hacer algo, encontrar de Aizawa Sensei, Shouko. Sin prestarle mucha atención a todo esto, oye Izuku, ¿sí? Shouko, sé que este no es un buen momento para hablar de esto, pero, sonrojándose un poco, ¿te gustaría acompañarme a visitar a mi madre este fin de semana? Izuku, sonrojándose un poco, Shouko. Bueno, tú ya conoces a los padres de Momo, Izuku. Pero una vez hablé con Endeavor recordando aquella conversación donde este le dijo que solo dejaría que alguien fuerte estuviera con su hija en una relación, Shouko. Recordando lo mismo, él no cuenta, sonrojándose mucho más. Yo quiero que conozcas a mi madre, así también podré presentarle a mi héroe, al héroe que tanto me decía que algún día tendría, Izuku. Y yo, viendo el rostro de Shouko, no pudiendo negarse, está bien, Shouko. ¿En serio? Abrazando a Izuku con algo de fuerza, gracias. Viendo a Momo, la cual solo asintió con la cabeza, Bakugou. Viendo todo esto desde la distancia, TCH, el sexto combate comenzó, tanto Hiro como Koga se prepararon y una vez estuvieron en el área designada, sonó la alarma para que comenzaran. Un segundo después, un fuerte grito de Present Mic invadió todo el área. Su grito era tan fuerte que llegó a aturdir e incluso hacer sangrar los oídos de Hiro. Pese a que el maestro no tenía una gran fuerza física, lo contrarrestaba con el amplio alcance de sus ataques. Todo parecía perdido para ellos. Afortunadamente Koga reunió todo el valor en su cuerpo y activando su Kirek logró dominio sobre varios tipos de insectos, los cuales de forma sigilosa llegaron hacia el maestro, subiendo por sus piernas. Aquella imagen fue demasiado para el pobre hombre, el cual entró en pánico al tenerse cierto asco a dichas criaturas. Fue en ese momento que ambos alumnos aprovecharon para acercarse hacia su adversario, y pese a que él, usando de forma leve sus gritos, pudo quitárselos de encima, que era demasiado tarde, se había descuidado, y por ese motivo tanto Hiro como Koga lograron pasar la meta y con ello ganaron el combate. Izuku. Esos gritos paralizaron a Koga en una ocasión. No me quiero imaginar lo fuerte que tuvo que haber sido para Hiro. Ella es más sensible a los ruidos fuertes, pensando, definitivamente debo tener cuidado con ese aturdimiento de largo alcance. Una vez llegaron los alumnos a la sala, rápidamente Recovery atendió los oídos sangrantes de Hiro. Ella se sentía algo mareada, quiso irse a sentar en el suelo para descansar, pero nunca se esperó que en ese momento tanto Kirishima como Uraraka llegaron a su lado y se sentaron con ella. Incluso Uraraka le ofreció algo de mochis que tenía escondidos. Ante este gesto ella sonrió, aceptando tanto los mochis como su compañía. El séptimo combate iba a comenzar. Arakure y Shoji se encontraban listos para comenzar su lucha contra Snipe. Ni bien la alarma sonó, una gran cantidad de balas de goma fueron disparadas hacia ellos, todo a la distancia, obligando a los alumnos a refugiarse detrás de una pared, perdiéndolo de vista. Pensando que estaban en un punto muerto, donde si ellos no hacían algo perfectamente el maestro podría esperar a que se acabara el tiempo, pero no fue así. Varios tipos de granas fueron lanzadas hacia los alumnos, cegadoras, aturdidoras, e incluso de humo, todas al mismo tiempo con el único propósito de evitar a toda costa que los alumnos lo detectaran cuando este se lanzó corriendo hacia ellos. Una vez los tenía a tiro, empezó a dispararles, y si bien eran balas de goma, estas aún dolían. Shoji por mero instinto rodeó su cuerpo al de Arakure, resistiendo todos los impactos. El humo se disipaba, Shoji respiraba con algo de dificultad mientras estaba arrinconado en una pared. El héroe profesional, aún con su arma señalándolo, ordenó que se rindiera, pero algo pasó que sorprendió a todos. Del poco humo que quedaba se vio como las esposas flotaban y como estas mismas fueron a parar a las muñecas del maestro. Con una sonrisa debajo de su máscara, Shoji reveló que lo único que sostenía en sus brazos era el traje de Arakure, la cual se lo había quitado para poder llevar a cabo su plan, cosa que resultó en un éxito, puesto que, al estar enfocado solo en uno de ellos, no notó cuando ella lo había rodeado, y mucho menos las esposas, las cuales con la granada de humo que tiró lo condujo a su derrota. El maestro estaba enojado, pero no podía hacer nada. En silencio se fue del lugar de la prueba, solo para prepararse para su siguiente batalla, la cual, al saber que era contra Izuku, solo sonreía debajo de su máscara. Momo, ten cuidado con el Izuku, llamando su atención. Cuando hice las pasantías con él no había día que no hablara mal de ti. Haciendo un puchero aprendí mucho de él, no lo niego, pero su actitud deja mucho que desear, Izuku. Lo entiendo, sonriéndole. Gracias, Momo, feliz al ver cómo ella le correspondía la sonrisa. El octavo combate iba a comenzar, donde para su desgracia nadie creía que los alumnos ganarían, ni siquiera ellos mismos. Una vez sonó la alarma para que comenzaran, Midnight apareció delante de ellos, rasgando su traje para deleite de Mineta, pero aquello fue su perdición. Después de todo, ella activó su Kirek durmiendo a cero de inmediato.
Mineta ante eso se asustó, no ocurriéndole otra opción más que correr sin darse cuenta que lo hacía al otro lado de la puerta, maldiciendo internamente a su compañero por caer tan rápido y peor aún cuando vio como la heroína profesional lo acomodó suavemente en su regazo para que no tuviera que tener su cabeza en el suelo. Ante eso él comenzó a derramar lágrimas, siempre ha sido así desde el comienzo, se paralizó de miedo cuando los villanos atacaron la USG, no quiso hacer nada cuando los villanos atacaron la Islandia. Pero en eso lo recordó, él sí hizo algo, él sí ayudó a sus compañeros, pero todo fue gracias a él, todo aquello que ha conseguido ha sido posible por la determinación que Izuku siempre ha demostrado, ese valor, esa voluntad para seguir peleando pese a las dificultades. Mineta quería ser como él. Sabía que era imposible, sabía que nunca lo lograría, aún así, tenía que intentarlo o nunca lo sabría, es por eso que dejó de correr, limpió sus lágrimas, dio media vuelta y comenzó a pensar en un plan, rápidamente rasgó su traje, usándolo para tapar su nariz y boca. Y con eso comenzó a correr. Mientras se acercaba a la heroína profesional la cual lo esperaba con una sonrisa sádica en sus labios, él pensó en sus amigos, en caminar y de la forma en que había comenzado a cambiar y ser una mejor persona, en Kirishima y de cómo siempre parecía tan optimista ante los problemas y sobre todo en Izuku y su voluntad inquebrantable. Él sabía que nunca sería como ellos, y, aún así. Mineta, yo también quiero ser un héroe. Gritó, no para nadie más sino para sí mismo, por eso no me rendiré. Corriendo hacia la heroína con varias de sus pelitas en las manos, yo también quiero ser popular con las chicas. Midnight, no creas que te lo dejaré tan fácil, niño. Usando su látigo para atacarlo, pero Mineta arroja varias pelotas las cuales lo habían alcanzado, incluso una llegó a su mano evitando que pudiera soltar su arma intentando volver a usar su arma, pero esta se había pegado al suelo siendo incapaz de usarla, Mineta, yo. Corriendo hacia la maestra la cual estaba más que sorprendida, también quiero mejorar. Arrogándole muchas más de sus esferas las cuales terminan de inmovilizar la Grape Rush. Pasando al lado de la heroína, Midnight. Esto, tratando de moverse, pero era inútil, buen trabajo. Complácida al saber lo que sucedería, definitivamente tu clase nunca deja de sorprendernos, Shouta, imaginando el rostro de su compañero y amigo amante de los gatos, Mineta. Llegando hasta donde su compañero dormido, si algún día quiero ser como Midoriya y mis amigos, arrastrando a su compañero hasta la salida lleno de una gran determinación, yo, pasando por la salida y ganando su combate para la alegría de todos, solo por hoy dejaré las tetas para otro día. Los viejos hábitos son difíciles de olvidar. Izuku. Mineta-kun lo hizo increíble, emocionado al igual que la mayoría, aunque esa última frase fue, no queriendo finalizar su oración, Tsuyu. Si solo actuara de esa manera más seguido, incluso podría llegar a ser popular con su mano en el mentón, Kaminari. Yo quiero darle mi apoyo en eso, recordando su misma situación. Después de todo yo era igual a él, haciendo que todos asienten al instante. Pensé que al menos dirían que no era tan malo sintiéndose algo mal, pero sabía que tenían razón, Shouko. Parece que llenó nuestro turno, Momo. Ese sí, respirando un poco rápido, tranquila Momo, no te pongas nerviosa, recuerda todo el entrenamiento, Izuku. Momo, notando las expresiones de la chica, acercándose a ella tranquila tomando su mano, lo lograrás, solo debes tener la confianza en ti misma, Momo. Izuku entrelazando sus dedos con los del chico, y si no lo consigo. Izuku, eso no pasará, sonriendo, eres una de las personas más inteligentes que conozco, tienes un kill realmente increíble, además, Shouko, no estás sola, acercándose a ellos y poniendo su mano encima de las suyas, somos un equipo, aquí y otras cosas, ¿recuerdas? Sonriéndole, Momo. Izuku, Shouko, cerrando los ojos mientras sonreía, es cierto, mientras esté con ellos podré hacerlo, gracias, abriendo los ojos viendo directamente a los de Izuku, buena suerte, cerrando sus ojos mientras le daba una gran sonrisa, en ese momento al ver aquellos ojos verdes que parecían que brillaban con una luz única, Momo no se pudo resistir y le dio un beso en la mejilla al chico, diciendo que era para la buena suerte, acto seguido salió fuera de la sala de observaciones con un gran sonrojo en su rostro. Shouko no se quedó atrás y con la misma excusa besó la otra mejilla de Izuku y salió detrás de su amiga y rival, pero con la diferencia que ella estaba sonriendo. Ante eso todos se quedaron mirando a un paralizado Izuku mientras tenía un único pensamiento, ¿no se suponía que debía ser al revés? El noveno y penúltimo combate estaba a punto de comenzar, tanto Momo como Shouko se encontraban en la entrada de su área designada, listas para comenzar nada más dieran la señal. Shouko. Tú en verdad puedes ser muy atrevida a veces, Momo con un tono burlón, Momo. Yo no soy así, yo.
Se quejó, pero el recuerdo de aquel sueño pervertido donde ella estaba no solo con Izuku, sino con sus dos amigas llegó a sus pensamientos, haciendo que se retractara. Mejor preparémonos. Shouko quiso preguntar por qué ese cambio tan repentino en su respuesta, pero en eso sonó la alarma, dando comienzo a su examen. Inmediatamente las dos chicas comenzaron a correr por las calles de aquel área con diseño de pequeños barrios, con pequeñas casas que podrían encontrar en muchas partes de todas las ciudades. Shouko, Momo, tengo un plan, exclamó mientras corrían a la par, una al lado de la otra. Momo, ¿sí? Creando varias armas pequeñas con sus respectivas munición. Shouko, no sabemos en dónde está Aizawa Sensei, y con su forma de pelear podría salir de cualquier parte en esta área, ganando la atención de su amiga. Por eso crea constantemente objetos pequeños, no importa lo que sea, solo no te detengas cruzando varias calles. Mientras continuaban corriendo, cuando no puedas crear más cosas significa que estará muy cerca de nosotras. Momo, entendido, comenzando a crear varias muñecas matrioscas de ella misma. Shouko, tomando una antes que cayera al suelo. ¿Qué son estas cosas? Mirándola por un segundo. ¿Y por qué se parecen a ti? Momo, son muñecas matrioscas. Shouko, ya veo. ¿Y por qué se parecen a ti? Momo, puedo hacer también de la apariencia de Izuku, creando una especial con el rostro y traje del chico. Shouko, espera, viéndola fijamente, ¿acaso tienes muchas de estas muñecas en tu habitación? Momo, claro que no. Viendo para otro lado, algo avergonzada, solo tengo una gigante al lado de otra parecida a mí. Shouko, qué injusto. Reclamo, yo también quiero una de estas cosas con la apariencia de Izuku. Todos en la sala de observación veían y escuchaban aquella conversación. A algunos le pareció vergonzoso, a otros divertido, a algunos molesto, pero para ambos adultos en la sala solo vieron aquella actitud de forma preocupante, y ellos no eran el único. Su maestro titular estaba igualmente escuchando esa despreocupada charla, su enojo se notaba en sus puños cerrados con fuerza, solo transmitía su molestia ante eso, es por eso que se lanzó hacia ellas para hacerle ver su gran error. Shouko, notando algo diferente. Momo, tus matrioscas, viendo que estas ya no eran creadas, dándose cuenta del motivo, está aquí. Momo, lo siento. Apuntando con su arma hacia el frente esperando que apareciera donde está. Aizawa, qué ingenuas. Arrojando un pequeño cuchillo justo en el arma, quitándosela de las manos, se quedaron de pie en medio de la prueba mientras hablaban. Saliendo por detrás de uno de los techos de las tantas casas, para ustedes esto es un juego. Lanzándose hacia ellas. Shouko, Momo, vete. Corriendo hacia su maestro intentando frenarlo, pero falla y por consecuencia capturada y puesta a colgar de un póster de luz. Que rápido, viendo que Momo solo observaba. ¿Qué estás esperando? Moviéndose de un lado a otro, corre. Momo, ese sí. Reaccionando algo tarde, comenzado a correr lejos del lugar. Shouko, ¿cree que me atraco? Viendo como su maestro sujetaba las cintas al póster para mantenerla colgando. Cuando se vaya, me liberaré, ya sea quemando o congelando estas cintas. Aizawa, haz lo que quieras, solo te advierto que si lo haces, te dolerá mucho. Lanzando púas de metal justo debajo de ella. Shouko, púas. Notando que cubrían gran parte del suelo. ¿Desde cuando usted es como un ninja? Aizawa, te equivocas. Quitándose sus gafas, este es el resultado del conocimiento y la preparación que eso conlleva, echándose algunas gotas en sus ojos. Al conocer los quirks de sus oponentes, se puede idear una estrategia acorde a sus fortalezas y debilidades, volviendo a ponerse sus gafas. Pero ustedes no hicieron eso. Con un tono molesto, desperdiciaron su tiempo hablando de cosas inútiles para su examen. Shouko, ¿inútiles? Pensando en sus palabras, pero si estabas hablando de un plan para detectar cuando él estuviera cerca, las muñecas era una buena idea, y solo hablamos de ellas, dándose cuenta, abriendo los ojos con sorpresa. Aizawa, parece que ya lo entendiste, alzando la voz haciendo que todos lo oigan. Ustedes dos, desde que hablan todo el tiempo de Midoriya. Siendo interrumpido por una granada de luz la cual lo ciega. ¿Pero qué? Cerrando sus ojos con fuerza mientras retrocedía unos pasos. Shouko, recuperándose lentamente de aquel destello. Momo, lamento la demora. Respirando con dificultad, corrí lo más lejos posible para que el kirk de Aizawa Sensei no me afectara, desenredando las cintas y bajando lentamente a su amiga al suelo. ¿Estás bien? Shouko, sí, pero ahora, viendo como unas cintas iban hacia ellas nuevamente. Cuidado. Empujando a Momo al mismo tiempo que esquivaba el ataque. ¿Ya se recuperó? TCH, viendo a su maestro a unos metros delante de ellas. Mi plan falló, ¿tú tienes uno? Momo, ¿sí? Llevando sus manos a varias matrioscas que tenía en su cintura para poder seguir el ideal de Izuku. Llenándose de determinación para seguir a su lado.
motivando a Shouko para poder seguir nuestro acuerdo nosotras. Siendo interrumpida por un fuerte grito, Aizawa. Ya basta. Notándose muy enojado, dejen de ver a Midoriya como si fuera un previo. Impresionando a todos, es él una persona, no un objeto. Momo / Shouko. ¿Qué? Muy confundidas, al igual que Izuku, que escuchaba todo perfectamente. Aizawa. Todo el tiempo están hablando de Midoriya. Sobre una competencia que no sé de qué trata y ni me importa. Lanzándose hacia sus alumnas, lo que hagan en su vida privada es solo su problema, pero tienen que saber que en esta vida que eligieron la privacidad es un lujo. Momo. Maldición, apuntándole con un arma la cual era retirada de sus manos por unas cintas. Aizawa. Una cosa es inspirarse en sus palabras y sus acciones, pero... esquivando un bloque de hielo que venía detrás suyo, ¿acaso no tenían sus propios sueños? Lanzándose ahora hacia Shouko, ¿acaso no tenían sus propias metas personales y su motivo para ser heroínas? A punto de volver a capturar a Shouko, pero una granada de luz lo detiene nuevamente, pero esta vez no lo afectó tanto. Incluso Melissa Shield dejó su lugar en la Island solo para seguir a Midoriya hasta aquí. Shouko, ¿de qué demonios está hablando? Aprovechando la oportunidad para llegar al lado de Momo, tenemos que escondernos mientras siga con los ojos cerrados, empezando a correr al lado de su compañera, Aizawa. Recuperando nuevamente la vista, notando que no había nadie delante suyo. ¿Acaso prefieren dejar esta carrera y botar a la basura todo por lo que han trabajado? Gritando lo más fuerte que podía para que las escucharan donde estuvieran. Si siguen con esa actitud, eso es lo que les espera un día. Respirando entrecortado mientras recuperaba el aliento, sé que esto es cruel, pero es la única forma en que ellas se den cuenta del error que están cometiendo. Nadie comprendía realmente a qué se refería su maestro titular, salvo los dos adultos que veían atentamente el combate. Si bien ellos estaban de acuerdo que debían hablar con esos chicos por lo que estaban comenzando, aquello no le pareció la mejor manera de hacerlo. Por su parte, ambas chicas empezaron a cuestionar esas palabras, pero en eso un pensamiento llegó a su mente. Quizás tenga razón, ellas mismas lo reconocieron. Desde que están con Izuku ellas han cambiado bastante, pero ¿acaso estaba mal? ¿Acaso está mal cambiar por la influencia de una persona querida? Sus palabras duras pero llenas de razón las hicieron pensar desde cuando ellas convirtieron el ideal de Izuku en el suyo propio. El maestro intentaba acabar con aquella mentalidad que veía en ellas, para poder proteger aquellos orígenes por los que ellas iniciaron. Ese ideal era un sueño. Un sueño realmente hermoso, pero tan lejos de cumplirse. Las palabras de Izuku y la de su maestro pasaban una y otra vez por sus mentes. Ambos tenían razón, sabían que muy posiblemente al final de aquel viaje obtendrían finales completamente distintos, y aunque ellas quizás lleguen a tener remordimientos, tomaron su decisión. Pese a que ese ideal no era suyo, ellas lo seguirían. Tanto Momo como Shouko eran diferentes al resto de sus compañeros. Ellas conocían la hipocresía de las altas clases de la sociedad, ellas comprendían lo corrupto que estaban algunos altos cargos de la Comisión de Héroes, y a diferencia de Ida, ellas lo rechazaban. Rechazaban que el mundo fuera de esa manera, y fue en ese instante en que conocieron a Izuku y supieron de aquel sueño e ideales. ¿Qué importa si son prestados? El chico que les mostró esa posibilidad de un mejor futuro las ha salvado muchas veces, siempre firme, siempre dispuesto a seguir luchando por su sueño. ¿Acaso están mal? ¿Son falsos porque no son sus propios ideales? ¿Por no ser de ellas mismas no podían estar al lado del origen de los mismos? No, ellas no creían eso. Aunque sabían que nunca podrían salvar a todo el mundo, aunque sabían que todos los demás los verían diferentes, por escoger ese tipo de competencia, era su vida, era su propia vida, y las únicas que tenían derecho a cambiarla eran ellas mismas. Tal vez sean hipócritas, pero ellas ignorarían las palabras de la sociedad mientras intenten salvarla. Si están al lado de Izuku, ellas podrán seguir avanzando. Shouko, ¿lista para seguir? Limpiándose una pequeña lágrima, al igual que Momo, lista para demostrarle que está equivocado. Momo, hagamos esto, viéndose fijamente a los ojos mientras una pequeña risa salía de sus labios. Shouko / Momo, comenzando a moverse en dirección hacia su maestro juntas. Los minutos pasaban. En todo este tiempo Aizawa estaba sentado en el techo de una de las casas, custodiando la puerta de salida con la que ellas obtendrían la victoria. Aizawa, viendo un reloj, les queda poco tiempo. Levantándose a este paso fallarán el examen, suspirando pesadamente. Tal vez fui muy duro con ellas. En ese instante vio como una gran cantidad de hielo iba dirigida hacia él, tomando completo dominio de las calles, pero sin dañar las casas. Rápidamente intentó buscar el origen de y fue ahí que activó su Kyuk.
Shouko en ese instante dejó de crear hielo, aún así, casi todo a su alrededor estaba cubierto por el mismo, no dejándole más opción al maestro que ir tras ella columpiándose por los techos y postes de luz a su alrededor. Mientras se balanceaba en el aire, una serie de disparos con proyectiles de goma fueron disparados en su dirección, algunos le impactaron y si bien dolían no se podían comparar a aquellos golpes que recibió contra el Nomu en la Usj. Aún así, sí fueron lo suficiente para hacerlo caer en tierra. Una ligera capa de hielo salió volando por el impacto. Shouko aprovechó la oportunidad para intentar generar más hielo e impedir sus movimientos, pero no funcionó, aquellas cintas salieron a gran velocidad inmovilizándola a ella primero. Con su Kirk activado, Aizawa las tenía a plena vista, ya con una de las dos alumnas sujetadas, todos pensaron que sería el final, pero lo que nadie esperó es que ambas chicas cerraran los ojos al unísono, solo para que en menos de un segundo después decenas de granadas cegadoras las cuales se encontraban debajo de todo ese hielo en diferentes partes se activaran al mismo tiempo. Incluso los de la sala de observación tuvieron que cerrar los ojos ante tanta luz, y fue en ese mismo instante que Momo aprovechó para acercarse a su maestro y ponerle las esposas, logrando de esa manera su victoria. Mina. Lo lograron. Saltando de la emoción, Hiro. Bien hecho, chica, sonriendo al ver a Momo feliz en las cámaras. Uraraka. Ellas son realmente increíbles. Viendo a Izuku de perfil, ¿no crees, Midoriya? Izuku. Sí, con una mirada algo agachada y con un tono algo apagado él respondió sí que lo son, las palabras dichas por su maestro no solo fueron dirigidas hacia ellas, o al menos así lo tomó Izuku, mientras todos celebraron aquella increíble victoria él solo se quedó en silencio, con una naciente duda en su corazón. Shouko una vez supo que ganaron comenzó a derretir todo el hielo con su fuego, no es que fuera su obligación, pero así al menos podría ayudar un poco al mismo tiempo, seguía entrenando su fuego al desarrollar un mayor control sobre este. Aizawa. Buen trabajo el de ustedes dos, quitándose las esposas con respecto a lo que les dije antes yo, Shouko. No se preocupe Aizawa-sensei sin dirigirle la mirada tanto nosotras dos como Melissa entendemos en que nos estamos metiendo y no nos importa, Aizawa. Eso pueden decir ahora que siguen siendo jóvenes e ingenuas, echándose gotas en los ojos pueden que no vean las verdaderas consecuencias de ese camino hoy, ni tal vez mañana, pero ese día inevitablemente llegará alejándose del lugar y cuando lo haga espero seguir siendo su maestro para ayudarlas, Momo. Llegando al lado de Shouko lista para irnos. Notando cómo dejaba de crear fuego, oye, ¿qué te parece si después leemos algo todos juntos? Shouko. Suena bien, aunque lo único que he leído de tus libros fue la historia del argonauta caminando tranquilamente dirigiéndose hacia la sala de observación. ¿Qué otros cuentos tienes como ese? Momo. Vaya sonriendo con algo de burla y pensar que a Shouko Todoroki le gustaran tantos las historias de héroes, ampliando más su risa que infantil. Shouko. ¿Qué? Sonrojándose por eso tú me dijiste que el argonauta es tu historia favorita. Buscando cómo defenderse además tú has leído más de esas historias que yo, Momo. Perdón jeje pensando por unos segundos tengo otra historia, también me gusta mucho, la historia de ese héroe fue triste, amarga sonriendo pero al final fue muy alentadora, Shouko. Llamando su atención ¿cómo se llama? Momo. Se llama Epimetheus. Cuando las chicas finalmente llegaron fueron recibidas con gran entusiasmo, ellas inmediatamente quisieron ir con Izuku, pero cuando lo buscaron todos se dieron con la sorpresa que este ya se había ido del lugar. Ante esto sus amigos pensando en cómo debían sentirse trataron de animarlas diciéndoles que seguramente está muy nervioso por el examen que le tocara, después de todo su lucha era contra todos sus maestros al mismo tiempo, dicha idea fue respaldada por el hecho que Bakugou tampoco estaba en el lugar. Aquello pareció funcionar, pero en realidad las chicas por alguna extraña razón tenían un mal presentimiento, ya no solo por el hecho que sabían que seguramente Izuku había escuchado las palabras de Aizawa, no era solo eso, ellas genuinamente tenían un mal presentimiento de lo que sucedería. Al principio todos lo tuvieron, después el Mig lo tuvo, y ahora las chicas aún lo seguían teniendo, si tan solo en algunos de esos 3 momentos alguien hubiera intervenido no habría generado dicho suceso próximo a ocurrir. Campo de examen. Izuku. Caminando pensativo después pensaré en las palabras de fin del capítulo parte 1. Los saludos del día de hoy son para 9S Fanfics, Juan Prullas 126, Satoru Hugo Hou 02 y un saludo para Joander. Sin nada más que decir me despido.